Estrellas de la opinión. Estrella 90.5 FM. Como prometimos a una de nuestras oyentes, esta vez tenemos a Anister Burgos, que viene de Twitter, para que nos cuente su experiencia con el CAID. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar en su espacio. Bueno, mi experiencia la voy a dividir en dos. A ver qué tú quieres, antes y después, porque para ser justo y para que la gente entienda, la problemática del autismo no se circunscribe al CAI en República Dominicana, porque el CAI vendría siendo un punto en el pequeño universo del autismo en República Dominicana que ni siquiera se tienen cifras exactas de cuántas personas en el país tienen el trastorno o están dentro de los rasgos del espectro autista. Según la OMS, 1 de cada 100 niños en el mundo desarrolla autismo, o personas más bien, y si somos 7.900 millones de personas, pues eso sería aproximadamente 700, casi 800 millones de personas en el mundo padecen de autismo. Sin embargo... Pero ojo, a eso hay que agregarle también una lamentable cifra, que tampoco podemos cuantificarla, que es el resultado de los psicólogos ignorantes, porque los hay, y hay muchos, que están diagnosticando a niños que dicen que están dentro del espectro, número 1, por ignorancia, y número 2, porque para ellos es muy fácil diagnosticar para garantizar un paciente. Y esto no lo digo a la ligera, señores, lo digo con conocimiento. Y no es de 1, ni 2, ni 3, son varios. Entonces, agreguemos esos niños que no tienen autismo, que los están diagnosticando como tal por ignorancia o por corrupción, que se diga así, perdón. No, y que es una condición sumamente rentable porque las terapias psicológicas, terapias de modificación conductual y todas las terapias que se dan, lúdicas, terapia ocupacional, todas las terapias que se dan en el autismo son sumamente rentables porque son caras. Además, está la vertiente de que como persona no podemos ponerle precio al trabajo de un profesional porque no sabemos el trabajo ni el dinero que le costó estudiar. Sin embargo, lucran mucho con el autismo, sobrediagnostican niños que no tienen la condición y también sin tener la certificación, porque no todos los psicólogos están certificados para diagnosticar con autismo. Literalmente. Esa es otra, o sea, que hacen una especie de intrusismo y respetando a los profesionales que sí pueden diagnosticar y también profesionales que no están formados en el área, por ejemplo, los educativos, pasan por alto niños o personas que sí están dentro del espectro, que dejan de recibir el tratamiento o la ayuda porque tampoco están diagnosticados. Y, por ejemplo, en República Dominicana decimos mucho, es que ese muchacho es atronado, es que ese muchacho es como alzado, es que él es rarísimo, él no deja que nadie le ponga la mano, ese muchacho tiene un genio, ese muchacho es complicadísimo porque la madre es igualita a la madre, como decimos nosotros en República Dominicana. Y eso entra dentro de las estadísticas de la OMS, que dice que los países en bajo desarrollo no tienen estadísticas confiables sobre autismo. Precisamente por lo que decía el señor Raúl y por lo que yo digo ahora. Quítame el señor, por favor, quítame el señor. Por lo que dice Señorito. Raúl. Por lo que dice Raúl y también por muchísimas situaciones en cuestión. El caso es que el autismo está dentro de una de las prioridades de la OMS, que si la OMS, sabiendo el tipo de organización que es, dice que es el 1%, vamos a añadirle un 1% más a eso. Ok. Porque sabemos que hay un truco siempre detrás de la manga por ocultar algo que ya es una epidemia. O sea, ya no es que tú lo ves en una película, ya no es que tú conoces a un fulanito que tiene, no, es que ya eso es una epidemia. Y en República Dominicana, ya para el periodo pasado, nace una iniciativa novedosa, maravillosa, que es el CAI, que trabajaba para poder apalear la situación medianamente con las herramientas, las mejores herramientas de Latinoamérica en cuanto a infraestructura, en cuanto a personal, que aún así, que trabajaba excelentemente bien en el gobierno pasado, pues no daba abasto, porque para nadie es un secreto, o para los que estamos en el mundo del autismo, que el CAI no resuelve, ni aunque estuviera trabajando como la gestión anterior, no va a resolver el problema del autismo o de las familias, ni siquiera de las que están registradas, porque no tienen la infraestructura ni terapéutica ni física para hacerlo, aunque sí tenemos el dinero como Estado para hacerlo, pero decidimos votarlo en secretarías como de la mujer,
que no se sabe qué es lo que hace, 1.200 millones anuales, Secretaría de la Juventud para hacer un premio, situaciones como Agrícola, INEPRE y una serie de ministerios que no sabemos qué es lo que está haciendo. Sin embargo, el autismo en República Dominicana, igual que otras discapacidades, pero más el autismo, es una epidemia en la cual estamos desamparados. Yo quisiera preguntarte, más o menos, un estimado de cuánto vale una terapia. Yo me imagino que hay diferentes terapias, pero más o menos, ¿de cuánto a cuánto van las terapias que necesita un niño con autismo? Bueno, lo primero que hay que decir es que, según los profesionales, para que un niño necesite avance algo, eso va a depender del grado de severidad del autismo. Por ejemplo, mi hijo está dentro del trastorno severo porque presenta un trastorno de sensorial, aparte que lo tienen mucho en común los niños con autismo, pero el de él es tan severo que afecta su vida alimenticia. O sea, mi hijo no come. Mi hijo, empezando por ahí, se bebe como 21,000 pesos, 22,000 pesos de leche todos los meses. Wow. Sin contar los materiales de higiene, sin contar que él come comida crunchy, que él con una freidora de aire. O sea, todo lo de él es muy especial, pero no solamente es mi caso. O sea, cada niño tiene por eso son los autismos, porque cada niño, cada persona tiene una particularidad dentro de su universo, como somos cada uno de nosotros. Pero, por ejemplo, él, que necesita un tipo de terapia que le funcionaría a él, que es la terapia ABA. Esa terapia ronda 48 horas mensuales, 62,000 pesos mensuales. ¿Y eso lo dan centros privados? Centros privados, porque aquí hay pocas terapeutas ABA certificadas y la maestría es sumamente cara, solamente la da UNIBE, que es ahí donde entraría lo que Noelia le preguntaba al profesor. Dentro de los profesionales, tampoco, no es solamente que el sistema te ha abandonado, es que tampoco contamos con los profesionales para trabajar esa área. ¿No existe un plan actualmente desde el Ministerio de Educación o desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para buscar estos profesionales, para buscar jóvenes que quieran estudiar esto y becarlos con esto? Yo tenía entendido que hubo un programa de maestría que trajeron en el gobierno pasado, ya entrando el gobierno actual, que era para formar a los terapeutas ABA, que es una de las terapias que da más resultados porque es específicamente modificación conductual para cosas que son puntuales y de independencia crítica, porque realmente, por ejemplo, leer y escribir no es algo que está dentro de las prioridades de la mayoría de las madres, porque que lea y que escriba no es importante si no se puede comportar de modo adecuado, si sale corriendo y se tira al medio de la calle. Pero la terapia ABA ha demostrado ser muy funcional junto con otro tipo de terapia, pero aquí no hay casi profesional, hay 2 o 3, hay como 3 centros certificados, porque tampoco tú no puedes llevar a tu hijo a cualquier sitio, porque esa es una terapia psicológica que si tú no, o sea, no es un profesional, puede incurrir en abusos. O sea, es algo delicado. Y hay que... Los centros CAID, para ir ya al punto inicial, los centros CAID, ¿qué ha sucedido en esta nueva etapa? Tú dijiste que lo ibas a dividir, pero quiero que seas, que puntualices específicamente qué está ocurriendo. Bueno, la gestión anterior funcionaba de manera correcta dentro de la misión que tenía el CAI, pero como sucede siempre, cuando no entendemos que los bienes públicos no son de un partido político, son de la ciudadanía. Entonces, cuando se entra la política a los estamentos, a las organizaciones, los procesos se dañan. Por ejemplo, cuando entra esta gestión, hay un cambio del cielo a la tierra de modo literal, y lo puedo decir con toda responsabilidad. ¿Pero positivo o negativo? No, negativo absolutamente. El desorden del CAI, un desorden increíble, dando de alta a los niños sin tener que darle el alta porque no han completado un programa, porque una cosa es un programa que tú completes y otra cosa es un avance que tenga un niño. El autismo no se acaba cuando te dan el alta. ¿Y por qué tú crees que está sucediendo eso? Bueno, realmente quien estaba anteriormente, o sea, no conozco al señor Henry, pero quien estaba anteriormente era el señor Moisés Taveras, un pionero en República Dominicana. De hecho, fue el primero que creó un centro para trabajar público con personas con autismo, el de Robert Reed. O sea, es psiquiatra especializado en autismo, no es lo mismo. Es un apasionado por lo que hace. Sí, porque él lo hace por vocación, aparte de que ese es su trabajo. O sea, anteriormente él es un médico psiquiatra, él trabaja específicamente con personas con autismo y cuando llega a esta gestión,
él es un gerente. No digo que sea malo, que sea bueno, pero no es lo mismo un gerente que un profesional en el área. Es lo primero. Además, cuando llega la primera dama actual, ella dice que no quiere despacho. Y el CAI funcionaba porque la primera dama que lo tenía en el momento, lo tenía como un niño mimado de ella. Entonces, cuando llega esta primera dama, que no está en ningún despacho porque no lo quiere, pero está en todos los despachos de República Dominicana, o sea, ella está en porque es una mujer que es muy activa, muy, muy inteligente, o sea, le gusta como que involucrarse con sus ciudadanos de su país, pero no tiene un despacho. Entonces, si el CAI quería funcionar, tenía que tener una presión de alguien que tuviera ese proyecto que como si fuera una empresa de él. Bueno, un llamado final. No, pero la ex primera dama, si bien están acusados muchos de sus familiares de corrupción, debemos reconocerle esa labor, y en la cual yo conozco a muchas personas particulares que eran voluntarios ahí y que estaban haciendo muy buen trabajo. Y una vez más, esto es un llamado, antes de pasarle ya las palabras, un llamado al sector privado. El sector privado, están muy de moda las asociaciones público-privadas. Esto es un excelente proyecto para que se involucren con el Estado para apoyar. Estamos apoyando, el sector privado está apoyando muchas cosas en República Dominicana y trabajando muy bien con el gobierno. Y esto debería de ser también algo en donde se involucren, porque definitivamente que los resultados que se verían van a beneficiar a muchas personas que sin este tipo de terapias no pueden mejorar su calidad de vida. Y a los padres de familia, sí, concéntrense en que sus niños se puedan desarrollar a medida de sus posibilidades, pero sobre todo concéntrense en que sean niños felices. Antes de finalizar la entrevista, quisiera preguntarte, porque siempre se habla de los niños con autismo, pero no se habla de los adolescentes y los adultos. Y obviamente en algún momento esos niños van a crecer. Si esto está pasando con los niños, ¿cuál es la situación que te depara, qué situación te depara a ti el futuro en este país cuando tu hijo sea un adolescente o un adulto? Bueno, yo decía ayer que mucha gente me escribió, porque yo lo digo crudo, que solamente el que ha pasado por el infierno del autismo sabe lo que queman esas llamas. Y cuando tú empiezas a imaginarte el futuro, eso es algo tan horrible que hasta te da pánico, te da ansiedad. Yo a veces prefiero enfocarme en el presente y no pensar, porque tú te pones a pensar qué pasará cuando tú faltes, qué pasará cuando tu hijo empiece en la pubertad. Ustedes saben que los varoncitos tienen un tema con el desarrollo de la pubertad, ¿verdad? Un tema sexual. ¿Qué le pasaría, por ejemplo, a una madre que la niña le va a llegar a la menstruación con 12 años, 13 años? O sea, no hay una escuela vocacional, no hay terapias para adolescentes después de los 12 años, que es lo que dura el CAI, que no es que tú sales a los 12 años, porque a mi hijo le dieron el alta a los 9. No es que tú sales a los 12 años. O sea, es que reciben niños hasta 12 años y es lo más que hay. Hay lugares como Aprendo como en Casa, valga la cuña, que trabajan adolescentes, pero es ese solo lugar y la Sociedad Dominicana de Autismo. Pero hay muchísimos adultos con autismo que están desamparados. Es el panorama, ¿cómo describírtelo? El apocalipsis zombie. Algo tétrico. Wow, entonces le hacemos un llamado a la primera dama, Raquel Arbaje, que aunque no quiere despacho, delegue entonces. Deléguele a alguien esa función de que esté pendiente del CAI. No, yo no quiero que se lo deleguen. Yo quiero hacerle un llamado a ella como madre. Ella va a tener nietos. Ella no sabe si su nieto alguno desarrolla autismo. Yo quiero que ella tome el CAI. No es que lo delegue, que ella lo coja para ella. Así mismo como ella ha tomado el tema del matrimonio infantil, que ella se coja la demanda, como decimos en República Dominicana, e instale un espacio pequeño para darle calor al CAI, porque el CAI necesita atención del Estado Dominicano. Muchísimas gracias, Ani. La va a escuchar. De eso usted puede estar, se lo aseguro. Yo espero. Estrellas de la Opinión, Estrella 90.5 FM.